Muy buenos días, mi nombre es Lilian Sotomonte y el día de hoy voy a hablar sobre mi propuesta de investigación, la motivación en la escritura creativa de poesía breve en estudiantes de octavo grado, una aproximación teórica desde el paradigma interpretativo. Bueno, entonces, como estamos observando, todo proceso de investigación parte de una situación problema que se quiere investigar para, en este caso, aportar constructos teóricos desde el doctorado. Entonces, ese problema es que en la educación secundaria la escritura creativa suele ocupar un lugar secundario frente a la escritura académica. Se cree normalmente que es más importante aprender a escribir textos científicos que textos literarios y esa formación más o menos de textos literarios va hasta el séptimo año en lengua castellana, pero yo pues de acuerdo a mi experiencia como docente, a la investigación que he hecho, he descubierto que la poesía puede ayudar a los estudiantes a expresar sus emociones, a que se continúen desarrollando esa sensibilidad estética y fortalezcan la motivación hacia el aprendizaje. Además, en esa edad en la que ellos se encuentran, o sea, un problema, por ejemplo, en el grado octavo, es que están en plena adolescencia, donde a ellos les cuesta mucho expresar lo que piensan y lo que sienten. Entonces, desde esa problemática, que es que la escritura creativa ocupa un rol secundario, la poesía se subestima, esa limitación que tienen los estudiantes para expresarse emocionalmente, pues hay un vacío investigativo frente a cómo es esa motivación y cómo motivar a los estudiantes para que puedan escribir poesía, por ejemplo. Entonces, dice López y Martínez en su estudio que existe una notable escasez de investigaciones centradas en la motivación para la escritura de poesía breve, que es pues a lo que me estoy refiriendo, porque los talleres poéticos no profundizan en esa motivación intrínseca, en eso que siente el estudiante. Entonces, es un proyecto novedoso y pues propone una teoría innovadora diferente. Entonces, de acuerdo a todo esto, hay unos interrogantes que surgen, unas preguntas para la investigación. La pregunta general es cómo se manifiesta la motivación en la escritura creativa de poesía breve en estudiantes de octavo grado desde una perspectiva interpretativa, porque es doctoral. Y tres preguntas específicas. ¿Qué elementos de motivación se develan en la escritura creativa de poesía breve de los estudiantes de octavo grado? ¿Cómo se comprenden las experiencias motivacionales expresadas en los textos poéticos breves de los estudiantes y de qué manera se interpretan los significados asociados a la motivación? ¿Qué significados van desde allí, van saliendo, van emergiendo en esta escritura de los estudiantes? Por lo tanto, ese objetivo general es generar constructos teóricos sobre la motivación de los estudiantes en la escritura creativa de poesía breve. Se busca comprender esos factores internos y lo que está alrededor, lo extrínseco de ese estudiante, el profesor, la escuela, su familia, incluso las redes sociales y la manera en que ellos se comunican. Entonces, ¿cómo está ese disfrute personal o el reconocimiento en ese proceso creativo para crear un marco conceptual que enriquezca la didáctica de la literatura en contextos específicamente como el colombiano, porque son en instituciones educativas en Bucaramanga, Santander, Colombia, donde se va a desarrollar esta investigación? Entonces, objetivos específicos: develar los elementos de motivación presentes en la escritura creativa de poesía breve en estudiantes de octavo grado, comprender las experiencias motivacionales que orientan la creación poética breve en este nivel escolar e interpretar los significados atribuidos a la motivación en la producción poética de los estudiantes. Entonces, acá es importante, pues, desde esa justificación pentadimensional de la investigación que propone González y otros teóricos, y que es tener en cuenta 5 perspectivas complementarias. La epistemológica, entonces, es ese paradigma interpretativo que el conocimiento es una construcción social que busca significados. En este caso nos va a permitir comprender cómo los estudiantes de octavo grado construyen significados sobre su motivación al escribir
poesía, la ontológica, todas esas teorías del ser. Entonces, esas realidades múltiples subjetivas, esa motivación como experiencia situada que reconoce la motivación, que es una realidad subjetiva que se manifiesta de manera distinta en cada estudiante. Eso es fundamental. La axiológica, entonces esos valores que están relacionados con la ética y la moral, entonces, ¿qué valor se le otorga a la emoción? ¿Qué valor se le otorga a la voz de los estudiantes como parte de esa investigación, garantizando, por supuesto, el respeto y la ética? La teleológica es el para qué del estudio. Entonces, finalmente lo que se busca es esa construcción de marcos conceptuales que aporten al campo de la didáctica de la lengua. La metodológica. Entonces, el enfoque es cualitativo, interpretativo, se va a hacer una revisión documental, análisis reflexivo y define esas estrategias de los que, pues, que se van a abordar con los estudiantes. Entonces, la idea es tener un impacto tanto pedagógico como social. Entonces, la idea desde el aspecto pedagógico es ofrecer estrategias concretas para que los docentes cultiven esa motivación en los estudiantes, por ejemplo, talleres, que sean más creativas y no esa métrica rígida que a veces se suele llevar y ese impacto social para validar las emociones de los estudiantes. Estudios previos relevantes, talleres poéticos, se tiene que hacer una revisión didáctica y la base teórica principal es la motivación, dice Daisy Ryan, que surge del placer inherente a la actividad, como la alegría de crear o la satisfacción de expresar. Entonces, esa motivación que habla Goleman, que es extrínseca, ¿sí? Extrínseca. Entonces se basa en recompensas externas, tales como calificaciones, pero yo considero que más allá de calificaciones, sí, debe haber una motivación externa, es cómo ese estudiante se puede relacionar mejor con sus pares y con su propia familia. Entonces tenemos la emoción y los símbolos poéticos. Entonces, Goleman también habla que la expresión poética es un crisol donde la emoción y la creatividad se fusionan. Ser creativos ayuda para todo, para ser innovadores, para ver la vida desde el multiperspectivismo, desde otras perspectivas, ya sea en cualquier área, no solo en la humana, en las ingenierías. Entonces, cómo el cerebro construye otras relaciones entre el conocimiento. Entonces, la ruta metodológica es, bueno, cómo ese paradigma interpretativo y el enfoque cualitativo son esenciales para comprender la subjetividad y los significados en la experiencia poética. Entonces, tenemos este método hermenéutico, que es la disciplina y el arte de interpretar fundamental para comprender textos y experiencias humanas, y se enfoca en desentrañar los significados subyacentes, lo que está en el fondo, llegar al fondo real de lo que se quiere expresar o de lo que está ocurriendo en el proceso. ¿Sí? Filósofos como Hans Gadamer destacan su papel en la función de horizontes para esta comprensión y el diseño descriptivo interpretativo, cualitativo, describir fenómenos en profundidad, interpretar sentidos, analizar la motivación, generar esas aproximaciones teóricas desde la comprensión de la complejidad, pues, de lo que somos los seres humanos y más los adolescentes. ¿Cómo se obtienen estos datos, esta información? Revisión documental de diarios, cuadernos, entrevistas semiestructuradas a estudiantes, análisis de textos, instrumentos específicos. Lo más importante es escuchar la voz de los adolescentes. Entonces, esa motivación es la clave para comprender la voz adolescente, aportar constructos teóricos valiosos para la innovación educativa. Entonces, en conclusión, comprender la motivación poética en los adolescentes genera una aproximación teórica innovadora, ofrece estrategias didácticas para docentes, valida la expresión creativa como autodescubrimiento, que esto es fundamental. Si nosotros no nos conocemos, no podemos generar un proyecto de vida, no podemos saber hacia dónde vamos, y esto es fundamental para los adolescentes, incluso para muchos adultos que llegan a determinada edad y no saben qué es lo que quieren. Entonces, con la finalidad de impulsar esta innovación educativa y la voz estudiantil. Muchas gracias.